El mar es una fuente inagotable de recursos, tanto naturales como económicos. Por eso, alrededor de las zonas costeras se construyen puertos y ciudades. ¿Cómo afecta el desarrollo a la costa y al ecosistema marino? La población mundial no deja de crecer y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. La Argentina sustenta sus actividades económicas fundamentalmente en la pesca, en las actividades portuarias y aquellas ciudades que están localizadas sobre la costa marítima dependen fuertemente de estas actividades. Muchas de ellas están localizadas y se han desarrollado en los últimos años en la zona sur, en la Patagonia, pero un caso emblemático para la Argentina justamente es Mar del Plata, donde sus actividades dependen fuertemente del turismo, de la pesca y de las actividades industriales que de estas dependen. En general las ciudades nacen con un puerto. De hecho, el primer nombre conocido de Mar del Plata fue Puerto de la Laguna de los Padres porque esta era la región más cercana conocida. Pero en 1856, cuando se crea el saladero, el principal motivo de que se funde en este lugar es justamente por la posibilidad de hacer un puerto donde se podía exportar directamente el tasasco, la carne salada, sin necesidad de pasar por otro lugar. Y el puerto sigue siendo importantísimo en la historia de Mar del Plata. Hasta hace relativamente poco tiempo, el 80% de la producción pesquera de Argentina procedía de barcos que salían del puerto de Mar del Plata. Y esta producción, si bien ahora ha cambiado un poco el paradigma y hay empresas que han emigrado hacia otro lugar, sigue siendo sumamente importante para la producción económica de la ciudad, no solamente por los dineros que genera, sino por la mano de obra que de manera directa e indirecta contribuye a la industria pesquera marplatense. Mar del Plata es la ciudad costera más grande de la Argentina que utiliza sus aguas como recurso turístico y como recurso recreativo. La ciudad tiene una cantidad de habitantes importante, estamos hablando de 600.000 habitantes en el periodo invernal. Luego tenemos en el verano una población estimada de 1 millón de personas en forma permanente. Esto, junto con la industria pesquera y el resto de las actividades que se desarrollan en la ciudad, hacen que la industria de la ciudad, la infraestructura de la ciudad tenga que crecer y acompañar ese crecimiento, de modo que podamos tener sustentabilidad y que realmente esta ciudad siga siendo lo que siempre ha sido para todos nosotros. Para lo cual las obras de infraestructura, las obras de agua, las obras de cloaca, las obras de saneamiento son un pilar importante en este desarrollo y en esta sustentabilidad. En las últimas décadas, muchas ciudades costeras han explotado demográficamente, impulsadas principalmente por el turismo y el comercio marítimo. Más gente y más industria es igual a más vivienda y más construcción. Pero este progreso
también trae consecuencias ambientales. Estas tema litoral han aumentado las tasas de retroceso de la línea de costa, poniendo en riesgo gran cantidad de localidades costeras. La erosión es una pérdida de un sector de la playa o una pérdida de un sector de la costa. Cuando hablamos de erosión de playas, en realidad lo que estamos perdiendo es el volumen de arena que tiene la playa y por consiguiente una pérdida del recurso al turismo, porque todos los años cuando el turismo llega en enero para usar las playas, se ve que no hay prácticamente en muchas localidades playa para distenderse o para hacer uso del recurso. Y otro concepto que es importante destacar es cuando hablamos de erosión de costa. La erosión de costa pone en riesgo todas aquellas propiedades que están construidas sobre el frente costero. En Argentina, el caso más conocido es el que ocurrió en Mar del Plata. A principios del siglo pasado, la localidad de Mar del Plata empieza a construir su puerto, en lo cual la primera escollera que hacen interrumpe el movimiento de arena por acción de la deriva litoral de sur a norte, por lo que se empieza a registrar fenómenos de erosión muy importantes en las playas que se encuentran al norte del puerto, Osea Grande, Varese y Bristol. Es así que se inician rápidamente técnicas de tratar de remediar este problema que tienen que ver con la construcción de espigones que son perpendiculares a la línea de costa y se adentran entre 150 y 200 metros. El objetivo es retener la arena que migra por la acción de la deriva. El efecto que conllevó como secundario fue generar erosión en las playas que se encontraban al norte. Se desarrolló una onda erosiva que alcanzó hasta la localidad de Mar Chiquita y se encuentra a más de 30 kilómetros del foco de erosión inicial. Las tasas de erosión más importantes que se registran a lo largo de la costa de Buenos Aires son del orden de los 2 a los 5 metros por año de retroceso costero. Y las localidades más afectadas son Mar del Plata, Santa Clara del Mar, Mar Chiquita, Las Toninas, Mar del Tuyú y la parte sur de San Clemente. Además de los espigones y escolleras, hay otro elemento que cambió la fisonomía de las ciudades costeras: el aumento de la población. Esta inmensa cantidad de gente incrementa la producción de desechos de todo tipo, y muchos de estos desechos terminan en el mar. Los problemas de contaminación asociados a las ciudades costeras se vinculan con las descargas de efluentes industriales, ya sea porque son arrojados directamente al mar con escaso o nulo tratamiento o que provienen de los efluentes pluviales. Todos estos hacen que haya diferentes tipos de problemas de contaminación, no solamente en términos del riesgo sanitario que implica para las aguas el contacto directo que tengan los turistas con el uso recreativo, sino también, por ejemplo, los metales pesados que están presentes en los efluentes industriales son bioacumulados por los peces, es decir, que no son liberados al mar y ellos pueden ser ingeridos directamente por nosotros y bioacumularse en nuestras vísceras. Otro de los problemas de contaminación que está vinculado con las ciudades costeras tiene que ver con los efluentes cloacales. Estos efluentes cloacales contienen distintos contaminantes, uno de ellos son las bacterias, por ejemplo las coliformes, las Escherichia coli, que son volcadas o se vuelcan directamente sin tratamiento o con escaso tratamiento a los cuerpos de agua superficiales. Entonces aquellas ciudades que viven del turismo y que utilizan esas masas de agua como uso recreativo, justamente empiezan a tener problemas de riesgo sanitario. Las obras de saneamiento son muy importantes para preservar la salud pública de la población. Cuando una ciudad llega a una determinada cantidad de habitantes, empieza a ser importante y necesario que se aborden las obras de tendido de red cloacal y luego, como consecuencia, las obras de tratamiento de los efluentes cloacales.
La sobrepesca es una variable que se suma a los desechos vertidos en el mar, afectando a las decenas de especies que viven en los océanos. Cuando hablamos de impactos negativos producidos por la pesca, estamos hablando mucho más que de polución en el mar. En realidad lo que estamos hablando es de poblaciones de peces que están siendo explotadas y que de esa manera tienen varios factores de variación. Estamos en el puerto de Mar del Plata, principal puerto pesquero del país. Podemos ver en este puerto la cantidad de barcos, la cantidad de gente que se está moviendo. Y justamente podemos ver que hay demasiados barcos en los muelles. ¿Por qué? Porque este exceso de capacidad ha generado una sobrepesca que afecta a los principales recursos. Se ha pescado más de lo que se renueva anualmente. Esto significa que las principales especies de la Argentina, los principales recursos pesqueros que nos ofrece nuestro mar, están en situación complicada. Un efecto de esa pesca excesiva es la disminución de los adultos y el predominio de ejemplares juveniles. Decimos juveniles porque aún no se han desarrollado sexualmente y no han hecho su primer desove, su aporte a la capacidad de renovación de esa población. Esos juveniles duplican su peso en un año, por lo tanto no solamente se está desperdiciando cuando se capturan y se descartan el potencial biológico del recurso, sino el potencial económico. Se explotan especies como corvina, pescadilla, anchoita, caballa, pero la especie principal que se explota en el puerto de Mar del Plata y en el mar argentino y que da el mayor sostén de mano de obra es la merluza. La merluza es la columna vertebral de la pesca en Argentina. Y esto es así porque es la que soporta el trabajo durante todo el año y la que genera los mayores niveles de exportaciones. La merluza tiene un ciclo de vida que la lleva a una edad máxima aproximada de 7 años. La sobrepesca ha ido mermando los ejemplares de mayor edad y los ha ido llevando a la pesca de las edades 1 y 2. Esto lo que hace es afectar el stock en el mar. El tamaño que se ha identificado cuando ya la merluza inicia su proceso de reproducción son 35 centímetros. Ese es el tamaño que debería verse en los buques que descargan y en las plantas de fileteado. Quiere decir que los menores de 35 deberían quedar en el agua para realizar su primera reproducción. Cuando hablamos de la cadena trófica, o sea, cómo van comiendo las distintas especies, lo que estamos viendo es quién se come a quién. Entonces, al desaparecer alguna de las especies en el agua, lo que pasa es que empiezan a comer de una manera distinta y esto produce desequilibrios. Tenemos también problemas en los controles que hacen que exista un nivel de subdeclaración y descartes en el mar que afecta a las estadísticas y que disminuye la calidad de las evaluaciones científicas. Es decir, estamos en una situación crítica. En este momento, además, está complicada también lo que es la sustentabilidad económica de la pesquería. Los empresarios dicen que la rentabilidad que se genera a partir de las exportaciones no alcanza a cubrir los costos. Y por eso vemos en este puerto muchos barcos que deberían estar en el agua en este momento. Es decir, estamos en una situación que es imprescindible empezar a pensar en el futuro de la pesca, pensarlo con una visión de largo plazo. ¿Cómo se dividen las emisiones de dióxido de carbono en el sector turístico? Transporte aéreo, 40%. Micros y trenes, 13%.
Autos particulares, 26%. Sector hotelero, 21%. Impedir el crecimiento inmobiliario o la expansión del turismo no es una solución lógica ni posible. De la misma manera, no se puede pretender que en las costas se deje de pescar. Así, una vez más se plantea la necesidad de desarrollarse de manera sustentable, cuidando el ambiente. El crecimiento de las ciudades trae aparejado procesos de contaminación, con lo cual es importante atenderlos en tiempo y forma, de modo que no se produzcan estos procesos que pueden condicionar la sustentabilidad de las ciudades. En consecuencia, es importante que estos fenómenos que pueden atentar contra la salud pública y el equilibrio ecológico sean atendidos adecuadamente. Las medidas que se toman para tratar de remediar, mitigar o dar solución parcial a un fenómeno de erosión históricamente se reconocían con el nombre de defensa de costa. Este término quedó pequeño para el conjunto de variables que tienen que abarcar las soluciones que se tienen que buscar para la playa. Por eso es que actualmente se acuña el término de manejo costero. El manejo costero es un conjunto de medidas que se toman para llevar adelante la mitigación de un problema que afecte a un sector costero. Dentro de este conjunto de medidas podemos incluir una obra ingenieril. Arrancando de la localidad de Miramar, pasando por Mar del Plata, se pueden reconocer espigones, que son estructuras perpendiculares a la línea de costa. Otro tipo de defensa de costa que podemos reconocer son los muros que se encuentran al pie de los acantilados, como podemos ver en Mar del Plata o en Miramar. Estos muros pueden ser verticales o pueden ser inclinadas. En la actualidad, lo que se trata de utilizar es lo que se denominan obras blandas, que, por ejemplo, involucran aportar a los sectores que están afectados, por ejemplo, si la playa está afectada, aportar volúmenes de arena que reemplacen el material que ha sido erosionado, y eso se conoce como recarga artificial de playas. El concepto fundamental es obtener una fuente de arena que tenga condiciones similares y equivalentes a las que existían en el lugar donde se quiere depositar esta arena para reemplazar los volúmenes erosionados. Otra obra que se puede reconocer dentro de lo que son las obras blandas son la reconstrucción de dunas a través de barreras eólicas, o también reconocidos como enquinchados. Estas obras tienen, el objeto final es buscar la reconstrucción de la duna costera a través de la interrupción del movimiento de arena que genera el viento entre el intercambio que se da entre la playa y la costa. La contaminación en las costas de Mar del Plata pone en riesgo la salud, la economía y el ecosistema. Para enfrentar esta situación y reducir los impactos ambientales, se ha puesto en marcha un proyecto de grandes dimensiones. La obra del emisario submarino es una obra que está en el marco de un programa de manejo costero integrado. Es una obra muy importante para el saneamiento de la ciudad. El emisario submarino, con un adecuado tratamiento previo, tiene por objeto alejar la descarga del efluente cloacal de la ciudad de la costa. ¿Está prendido el grupo, Masi? Básicamente consiste en la construcción de un conducto de 2 metros de diámetro que se interna más de 4 kilómetros en el mar. Esto complementado con una serie de obras en tierra que permiten darle la energía y la potencia necesaria para impulsar los líquidos a través de este conducto.
últimos 500 metros tiene lo que se llama sistema difusor, que lo que logra es que una parte de efluente cloacal sea diluido en 100 partes de agua de mar. Con esto lo que se consigue es potenciar y aumentar la capacidad autodepuradora del medio marino, que en el caso de Mar del Plata es muy importante. Esta obra, la obra del emisario submarino y la remodelación de la planta, son consecuentes con un tamaño de ciudad que ha llegado a tener más de 500.000 habitantes y la necesidad de poder darle un adecuado tratamiento a sus efluentes para que la calidad recreativa de las playas y el equilibrio del ecosistema se mantenga estable. En el pico de verano, cuando hay 1.100.000 habitantes, el caudal cloacal está en 4,5 metros cúbicos por segundo. Pero el emisario va a permitir tratar 9 metros cúbicos por segundo. O sea, está previsto que Mar del Plata pueda llegar a una población entre estable y transitoria de 1.800.000 personas. O sea, está proyectado con una visión de 30, 35 años por delante. La calidad recreativa de las playas se preserva de esta manera, no solamente por la distancia, sino porque el medio marino es un medio inhóspito para las bacterias de origen cloacal. Mueren en el mar porque no son marinas. Entonces la radiación solar, la radiación ultravioleta, la salinidad del agua de mar e incluso microorganismos presentes en las aguas de mar hacen posible que las bacterias no lleguen a las zonas de uso recreativo. Estas obras están incorporadas al Plan de Acción de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, que tienen que ver con 3 ejes de trabajo fundamental, que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad urbana y la sostenibilidad fiscal y la gobernabilidad. La pesca excesiva de las principales especies, el descarte, fallas en los controles, sumado a una situación económica y de acceso a mercados cada vez más exigentes, hace necesario repensar el futuro de la pesca. Y además es imprescindible que el público tenga acceso a la información. Existe legislación ambiental que prevé el acceso público a la información y la participación de la ciudadanía titular del patrimonio natural que se está explotando. Para minimizar los problemas ambientales de las ciudades costeras deberíamos apelar a un marco legal que minimice el vuelco de efluentes cloacales, industriales y regule la actividad pesquera de una manera sustentable. Básicamente lo que promovemos es un consumo responsable, que la sociedad elija qué comer. El pescado es muy bueno, pero tiene que provenir de fuentes sustentables. El mar es una inagotable fuente de recursos para la industria del turismo, la pesca o el crecimiento de las ciudades costeras. Estas actividades son positivas para el país, ya que generan, entre otras cosas, empleo y consumo. El desafío está en cómo llevar adelante este desarrollo, en cómo construir o en cómo y qué pescar. Es acá donde los estados y el sector privado son actores fundamentales para lograr el equilibrio y el camino a la sustentabilidad.
Thank you.